lipasas o esterasas. Siguiendo con esto, hablemos un poco sobre por qué elegimos hacerlo con un biocatalizador. Pues, en primer lugar, usamos enzimas porque tiene muy buena reputación por su alta actividad, su selectividad y lo específicas que pueden ser, siempre en condiciones suaves, que contrasta un poco con la hidrólisis térmica y algunos de los otros procesos de extracción que habíamos mencionado. Buscamos enzimas entonces que tuvieran una actividad esterástica porque teníamos que romper un enlace éster entre la europeína y el hidroxitirosol. Estas dos enzimas que pongo por aquí son al final, ya van a ver, los mejores candidatos que tuvimos en el estudio, la lipasa B de la Candida antártida y la lipasa del Penicillium camemberti. Por otra parte, ¿por qué inmovilizamos las enzimas? Habrían funcionado perfectamente libres, pero la idea de utilizar los soportes para inmovilizarlas es generar biocatalizadores que sean insolubles, que facilita que se puedan pues, reutilizar en todo sentido, pero también en particular para aplicaciones que puedan ser en continuo, no solo por lotes. Y esto sí es específico del grupo, es una preferencia por la inmovilización no covalente de las enzimas a los soportes, porque permite que los soportes también, no solo el catalizador, sino el propio soporte sea reutilizable. En caso que la enzima se inactive y queramos reemplazarla por enzima fresca, por así decirlo, pues se podría perfectamente con estos. Y la otra razón también es que la unión no covalente, aunque es un poco más, bueno, es bastante más débil que unirlo covalentemente, sí preserva de mejor manera la actividad de las enzimas. Entonces, un poco menos agresiva con la estructura de la proteína. Y lo que utilizamos para unir estos dos mundos de la enzima y el soporte fue la interacción hidrofóbica, que permitió unirlo al ser una característica que se le puede poner de diseño a los soportes y que es inherente a la actividad enzimática de las lipasas o incluso las esterasas. ¿Con qué fue que trabajamos? Pues también es lo bueno o positivo del estudio es que utilizamos directamente el extracto de la hoja del olivo, uno de los residuos, como nuestra fuente oloropeína, o sea que trabajamos directamente con lo que sería tentativamente la materia prima del proceso y verificamos que funcionara en eso, a pesar de todo el ruido que puede haber de otros compuestos ahí. Utilizamos lipasas comerciales, que era lo que había en el laboratorio, y también tuvimos la oportunidad de colaborar con una científica de una universidad en Italia que nos proporcionó una esterasa que es particularmente interesante porque su grupo de investigación estudia algunos de los microorganismos que viven en los procesos de la fermentación del olivo y demás. Entonces, este salió pues, de una levadura que crece naturalmente en la salmuera de la oliva que se está fermentando para su consumo y genera una inquietud porque si esta esterasa funciona, pues quiere decir que el propio catalizador a utilizar es parte del proceso que está generando el residuo. Entonces, cierra un círculo muy interesante en cuanto a de dónde provendrían los materiales para llevar a cabo esto. Y por último, los soportes que se utilizan. En mi caso trabajé con dos tipos de soportes, ambos porosos, que es pues, donde vamos a encerrar la enzima. El primero de ellos es la sílice amorfa funcionalizada, que es como un soporte estándar, como de referencia, por así decirlo, y el soporte que es especialidad del grupo, que es trabajar con PMOs o Periodic Mesoporous Organosílica, organosílices periódicamente mesoporosas. Ya vamos a ver a detalle cómo son cada uno de estos. Empezando por el soporte ASO. El soporte ASO es, bueno, en esencia, son solo pequeñas partículas de sílice que podemos funcionalizar. En nuestro caso, como queríamos interacción hidrofóbica, le hicimos reaccionar para que tuviera en toda la superficie grupos octilo, un grupo sumamente hidrofóbico que a lo largo de toda la superficie, tanto interna como externa, de estas partículas, pues iban a generar una fuerte atracción hidrofóbica. Y también para
contarles un poco sobre cómo se caracterizan algunos de estos soportes y las técnicas involucradas. Por ejemplo, usamos SEM, la microscopía electrónica de barrido, para ver el tamaño y forma de las partículas. Esta no es particularmente interesante porque, a ver, todo se mira más o menos así, no, la otra es un poco más interesante. Termogravimimetría para confirmar que habíamos funcionalizado solo la parte orgánica, como el octilo, pues, combustiona y el sílice pues queda así, y esa pérdida de peso pues nos permite confirmar que hemos hecho bien la función. Y crucial para este tipo de soportes, las isotermas de absorción y desorción de nitrógeno, que estas nos revelan muchísima información verdaderamente fundamental para los soportes, como el área superficial por unidad de masa o el diámetro de poro promedio con el que estamos trabajando. Estas tienden a tener diámetros de poro bastante grandes. Aquí ven que eran casi 28 nanómetros. Una superficie de 305 metros cuadrados por gramo, que es buena, pero no tan alta como se puede alcanzar con el otro tipo de materiales. Y el siguiente tipo, que es el PMO, que en nuestro caso se llamó PMO-Y porque la síntesis pertenecía a otro estudiante con el apellido que empezaba con Y, nada más. Estos tienen una forma bien particular. Se ven como pequeños hexágonos elongados, y aquí ven, la periodicidad viene del hecho que están ordenadas los poros y consta de muchísima superficie. Se sintetizan de tal forma que se le puede incluir distintos grupos funcionales a lo largo de toda la pared, de todo, o sea que en efecto queda incorporado en la propia estructura, no solo en la superficie como vimos con la sílice, sino que el propio soporte queda funcionalizado desde su estructura, y en nuestro caso le incorporamos grupos de etilo que, aunque por sí solos no son tan hidrofóbicos como el octilo que vimos antes, lo que hay que imaginarse es el efecto de que absolutamente todas las paredes, toda la superficie está repleta de etilos, y esto sí que genera una interacción hidrofóbica que permite que las enzimas se le unan. Algunas de las ventajas de utilizar por encima, por ejemplo, de la sílice amorfa, es que se puede obtener, y de hecho lo natural es obtener poros muchísimo más pequeños, en el orden de por debajo de los 10 nanómetros y demás, y eso genera una especie de confinamiento para la enzima, y esto permite que haya un bajo lixiviado. Naturalmente las enzimas, así como se unen, como es no covalente, se pueden desligar, y este tipo de soportes, como confinan un poco mejor las enzimas, pues reducen la salida de estas, permiten una mayor carga enzimática porque además de que toda la superficie está funcionalizada, también suelen tener muchísimas mayores superficies y mejoran la estabilidad de algunas de las enzimas, porque como la restringen dentro de los canales, se altera un poco más lento, por así decirlo, en condiciones hostiles para su estructura, como se ha probado en algunas otras ocasiones. Para caracterizar estos soportes también se utilizan técnicas similares, aunque la única que resalta aquí es la difracción de rayos X, porque nos permite ver la periodicidad de los canales que se han formado durante la síntesis. Pero luego de ahí, quizás el otro que es relevante es las isotermas de absorción y desorción de nitrógeno, que pues nos siguen revelando los diámetros de poro y la superficie. Para seguir contextualizándolos un poco, les dejo algunas imágenes sobre cómo se ve la sílice amorfa y cómo se ven los soportes de PMO-Y. Y sigo con introducirles un poco más sobre la metodología que se siguió. ¿Cómo inmovilizamos las enzimas en estos soportes? A grandes rasgos, pues lo que se hace es combinar el soporte con la enzima. Nosotros trabajamos con cargas, digamos, objetivo de 100 miligramos de enzima por 1 gramo de soporte, aunque no necesariamente se alcanzan. Y esto se hacía llevando a cabo a lo largo del tiempo ensayos del sobrenadante para verificar cuánta actividad enzimática permanecía
y parábamos la inmovilización en ya sea uno de dos momentos, o cuando se desaparecía por completo la actividad enzimática en el sobrenadante y quería decir o que se inactivó por completo toda la enzima, o toda la enzima en efecto ya se ha unido al soporte, o cuando alcanzábamos una actividad enzimática más o menos constante, había llegado a un límite que ya sea que se inactivó una parte de la enzima o que ya habíamos saturado el soporte. Para explorar esta actividad, pues también se hacían ensayos con espectrofotometría para medir no solo que hubiera actividad, sino también estudiar en unidades qué tan activo era nuestro biocatalizador. Se usaba una reacción con el paranitrofenilacetato, que es rompiendo un éster, similar a lo que vamos a hacer con la europeína, y utilizando la ley de Beer-Lambert para evaluar cuánto es la actividad de lo que estaba sucediendo. De forma análoga, había que estudiar también el lixiviado, y esto pues es como lo inverso de lo que hicimos, es poner el biocatalizador en algunas condiciones de buffer, temperatura y agitación, que en nuestro caso fueron las condiciones finales de reacción, para estudiar cómo se iba liberando la enzima del soporte, para ver qué tanto se pierde y qué tanto se retiene. Y esto pues se hace con ensayos Bradford del sobrenadante para medir cuánta cantidad de la proteína que había originalmente en el soporte está ahora pasando al sobrenadante, liberándose a lo largo del tiempo. Luego tenemos los ensayos de la hidrólisis, la reacción en sí. Estos los llevamos a cabo pues añadiendo biocatalizador al extracto de uropeína del residuo. Lo separamos en distintos viales porque la incubación duraba varios días y no queríamos efectos ahí de evaporación en medio del camino. Y bueno, tuvimos que hacer el análisis de la reacción a través de HPLC. Hay formas más idóneas de seguir una cinética de esto, pero lo que teníamos era que darle en el HPLC y así lo hicimos. Hubo que poner bien la metodología y demás, pero aquí hay una imagen ya del extracto al tiempo cero para que vean. El hidroxitirosol está aquí a los 3 minutos, un pico muy, muy bajito porque lo normal es que no hay tanto. Y la europeína, bastante abundante al inicio, está aquí cerca de los 14 minutos. Y lo que pudimos observar fue, en efecto, que teníamos un cambio en los picos. Cerca de los 3 minutos vemos ya el hidroxitirosol que va a tener casi seguro bastante más área que al principio, y la europeína que pierde también área, así que vemos que hay reacción, y así fue en principio como lo seguimos con una curva de calibrado con los compuestos puros. Aquí algunas imágenes para también que se contextualicen antes de ir a ver qué fue lo que pasó finalmente en el laboratorio. Este es el extracto solubilizado, y aquí algunos de los viales con los que vamos empezando. Realmente no se mira el sólido del biocatalizador, eran volúmenes de 1 mililitro. Aquí algunas imágenes ya posterior a la reacción para que vean también en curiosidades como los distintos colores, dependiendo cada uno de estos o es un control o tiene un catalizador distinto, y que nos estamos enfrentando también a algunas posiblemente reacciones secundarias o alternativas que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Pasamos de una vez a ver cómo fue todo el proceso del diseño, o a lo que llegamos experimentalmente. Lo primero que tuvimos que hacer fue un cribado, porque no teníamos realmente certeza alguna de que alguna de nuestras enzimas fuera a funcionar, tanto en el extracto como en la reacción que queríamos. Entonces, pues las inmovilizamos en los soportes de sílice y probamos una pequeña batería de enzimas. Aquí hay algunos de los resultados iniciales a 24 horas, para que se note que hay dos enzimas particularmente prometedoras en nuestro caso, que son la G y la CALP, que G es la de Penicillium calmenberti y la CALP es la de Candida antártica. Y al notar que estas dos eran las que particularmente hacían mejor la reacción obteniendo hidroxitirosol, pues decidimos continuar con ellas a lo largo del estudio y hacer la inmovilización en el otro tipo de soportes. Aquí
quiero resaltar también durante el proceso de inmovilización el hecho que es muy caso por caso y depende también de qué combinación de enzima y soporte hay, cuáles van a ser los resultados. La carga enzimática que se obtiene entre enzima y distintos soportes, cuánto tiempo les va a tomar e incluso la propia actividad de los catalizadores es muy variable. En ninguno de los casos se obtuvo un 100% de adherencia a la enzima, por así decirlo. Y esto nos generó pues un problema más porque en principio como hay distinta carga enzimática, no necesariamente gramo por gramo son comparables. Entonces decidimos estudiar de primero cómo se miraban entre sí los biocatalizadores con la misma cantidad de enzima disponible, para tener una idea de cuál iba un poco mejor que el otro. En estas gráficas, por ejemplo, en la lipasa G, estas dos tienen la misma cantidad de enzima, a pesar de que tienen menos cantidad, pues distinta cantidad de biocatalizador. Y vemos que hay muchísimo mejor rendimiento con biocatalizadores preparados en la silicia amorfa que con el PMO. Un caso similar ocurre con la lipasa de Candida antártica. Funciona muchísimo mejor el que está en la silicia amorfa que lo que está preparado en el PMO. Y además, como teníamos distintas cargas entre sí, probamos un PMO que también igualaba las cargas enzimáticas de las otras, y eso nos hizo verificar que si agregábamos un poquito más de biocatalizador, aumentábamos la concentración de biocatalizador, estábamos obteniendo mejores resultados. Entonces ya parecía de antemano que estábamos limitando la reacción por el biocatalizador, pero eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante a detalle. Luego también fundamental estudiar la temperatura a la cual vamos a llevar a cabo la reacción. Nos conviene que sea un poquito, vamos a ver, que no tengamos que calentar demasiado para no meternos mucho en el terreno de lo que estamos tratando de evitar con la hidrólisis térmica. Pero con lo que nos topamos fue que teníamos entre nuestras dos enzimas actividades o un desempeño opuesto. La lipasa G funcionaba mejor con temperaturas más frías. Esta de aquí está a 30 grados y es la que mejores resultados dio, mientras que la lipasa de Candida antártica, que es termofílica, pues funcionaba mejor a mayores temperaturas. Esto no era necesariamente una sorpresa, pero nos hizo plantearnos que teníamos que continuar el estudio con una temperatura en la que estábamos comprometiendo el desempeño de las dos al mismo tiempo, pero no teníamos ni tiempo ni equipo para separarlo en este punto. Entonces tuvimos que operar a 35, siempre con la salvedad que seguramente si regresamos y la vemos cada una en sus condiciones idóneas, al menos de temperatura, los resultados serían incluso mejores probablemente. Luego estudiamos las concentraciones, regresamos a lo que ya les había adelantado sobre el catalizador. Inicialmente probamos duplicar la concentración del sustrato, y que son estas que ven aquí. Las azules llevan el doble, que es ese 54 en relación al 27. Y vemos que hay una mejora, aunque la tasa de reacción parece mantenerse, es bastante paralela la recta. Mientras que si dejamos el sustrato en el nivel base, por así decirlo, pero duplicamos el biocatalizador, ahí sí que vemos no solo una mejora en el punto final al que alcanzamos, sino una clara aceleración de la reacción. Entonces, esto lo que nos sugiere es que estábamos limitando la reacción por el sustrato por el biocatalizador, no tanto por el sustrato, y que entonces pues abre la puerta a que podamos seguir agregando hasta encontrar realmente dónde es que estamos limitando para que funcione aún mejor. Pero de momento nos manteníamos con estas pequeñas concentraciones porque había que trabajar había que hacer que alcanzara lo que habíamos inmovilizado originalmente, al menos. Otra condición estudiada es el pH. El pH
a veces es fundamental para la inmovilización, en nuestro caso no, porque estábamos usando interacción hidrofóbica, pero resultó ser fundamental para la propia reacción, porque decidimos estudiar también qué le pasaba al propio, a la europeína, al sustrato, en las distintas condiciones de pH, y descubrimos, aunque no necesariamente fue una sorpresa cuando consideramos ya después que la oliva pasa por salmueras para eliminar la europeína realmente, y resulta que los pHs alcalinos degradan naturalmente. Desconozco francamente el mecanismo por el cual esto estaba pasando, pero se acelera bastante la degradación de la oloropeína en estos medios, mientras que parecía un poquito más lenta, bastante más lenta, en el pH ligeramente ácido de 6. Y esto pues resultó en que cuando realizábamos la reacción en pH 6 en lugar de 7 u 8, alcanzábamos mayores rendimientos por mol de oloropeína que se consumía, porque no estábamos compitiendo con esa degradación acelerada que nos estaba quitando sustrato para convertirlo en hidroxitirosol. Entonces se convirtió en otra de las condiciones de reacción que nos interesaba mantener para estudiar la aplicación. Finalmente, pues después de haber hecho toda esa exploración sobre cómo operaba mejor el biocatalizador en sí, combinamos las condiciones, doblamos el sustrato, doblamos el biocatalizador, lo dejamos en los 35 grados, que no tuvimos opción para separarlo, y lo colocamos a pH 6 para que fuera más o menos lenta la degradación. Y terminamos con un comportamiento como este que ven aquí para ASO y para PMO, con G y Cal. En principio, lo que vimos durante 12 días de incubación fue que la reacción no se había detenido, al menos aparentemente. Así que si hubiéramos podido seguir, pues probablemente habríamos obtenido incluso más que los más o menos como 7 y 5 milimolar que hay por aquí, en este caso, y un poquito menos en el PMOY, pero en definitiva muchísimo mejor desempeño por parte de los de silicia amorfa que los PMOs. Y también de notar que en ninguno de los casos hemos agotado la oloropeína a los 12 días, o sea que otra razón por la cual la reacción podría continuar dándose y aumentando todavía más la cantidad de hidroxitirosol que estaríamos obteniendo a partir del extracto de las hojas. Luego, algo que parecía que se me había olvidado, pero sí que está, es la esterasa que había mencionado, que vino de un grupo de investigación de Italia. Lo malo es que no lo tuvimos a tiempo para llevar a cabo todos los ensayos que hicimos con las demás, sino que llegó un poco más tarde y tuvimos que colocarlo a reaccionar en las mismas condiciones que ya habíamos trabajado con las demás. Y el resultado es que no parece generar hidroxitirosol particularmente bien, al menos no ni siquiera cerca de lo que hacían las otras lipasas, pero nos quedamos aquí con la inquietud, porque como estas condiciones no están preparadas para esta enzima, podría ser que al realizar un estudio más o menos similar, incluso más exhaustivo que lo que hicimos anteriormente por motivos de tiempo, pues resultara que sí es viable para la producción, y que quizás sí pueda lograrse la condición que el propio catalizador salga del proceso que está generando los residuos. Aquí vimos potencial de mejora bastante más amplio que lo que vimos antes. Finalmente, otras pruebas importantes que hacer es el lixiviado, es ver si nuestros biocatalizadores, ya vimos que están produciendo hidroxitirosol, pero tentativamente el hidroxitirosol lo habríamos obtenido también si hubiera sido la enzima libre.
Y entonces la ventaja del biocatalizador también depende un poco de que la enzima no se esté liberando toda, sino que sea dentro del soporte que está llevando a cabo la reacción. Aquí van a notar que hay una tendencia que es más o menos lo que usualmente se mira con estas inmovilizaciones, que es una rápida liberación inicial que generalmente se le atribuye a la enzima que está unida a la superficie, que es la que más débil está, digamos, más inmediato tiene el acceso al sobrenadante, mientras que la que está dentro de los confines del soporte, pues también si se separa, puede que antes encuentre otro lugar donde adherirse antes de terminar saliendo. Entonces cuesta un poquito más. Entonces suele haber una rápida liberación y luego una estabilización. Vemos que la mayoría pues queda bastante retenida, salvo en un caso que es el del soporte de sílice amorfa con la lipasa antártica B, que no parece haber alcanzado ese límite y parece que la liberación está continuando, pero en general la gran mayoría de los biocatalizadores pues no pierden ni el 10% de la enzima a los 2 días. Y si se mantiene la tendencia no deberían de estar perdiendo más allá en el tiempo. Para concluir con esto, al menos con lo que encontramos en el estudio, es que evidentemente el mejor biocatalizador que vimos fue el de silicio amorfa G. Este alcanzó 1 gramo litro de concentración del hidroxitirosol, que supera algunas de las pruebas antes del grupo que vamos a ver más adelante que las menciono. Permaneció activo después de 12 días. Parece que podría incluso continuar. Lo mismo podemos decir de los otros biocatalizadores. Y presenta la menor liberación de enzima, así que es la que más actividad debería retener a lo largo del tiempo, incluso más allá de los 12 días. Vemos una mejora en la ruta de los 2 pasos porque en relación a lo que se había estudiado en el grupo, por lo menos, al no tener una limitación en la concentración de la europeína, que es algo que nosotros sí tuvimos la libertad de hacer, de duplicar y demás, con la beta-glucosidasa no se podía porque se inhibía de una vez. Se mejoró resultados anteriores del grupo en 11 veces lo que se había alcanzado. Y bueno, pues lo que descubrimos con el proyecto completamente multidisciplinar es que se puede producir hidroxitirosol convirtiendo enzimáticamente con un solo paso la europeína que hay en los extractos de la hoja de olivo, y que esto abre la puerta a que el procesamiento biocatalítico continuo de los residuos del olivo, si los combinamos con los procesos de extracción que ya se utilizan para extraer el hidroxitirosol, podría derivar en altos rendimientos y evidente reducción de costos por la mera mayor disponibilidad del hidroxitirosol y la menor necesidad de utilizar ya sea aguas residuales o residuos de hojas para obtener esa cantidad. Y bueno, agradecer muchísimo la atención y abrir de una vez el espacio de preguntas para ver qué curiosidades ha suscitado esto. Muchísimas gracias por su participación. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Bien, veo una en el chat. En esencia, nosotros no planteamos modificar nada de lo que ya se estuviera haciendo con el proceso de recuperación o purificación del hidroxitirosol.
La esperanza en realidad es que o se sigan utilizando los mismos procesos, ya sea puede ser una simple extracción con el agua o cosas más elaboradas como la que vimos de la nanofiltración, pero en principio serían los mismos que mencionaba al inicio, algún tipo de absorción y elusión o esas extracciones con agua o CO2 o la osmosis inversa. Y otras cosas que también se hacen es que a veces se comercializan directamente el extracto como el de las hojas como un extracto de hidroxitirosal, aunque sea bajísimo. Respecto a ese también tendríamos una pequeña mejora con la mayor disponibilidad de hidroxitirosol después del tratamiento enzimático. Pero sí, o sea, serían básicamente los que mencionaba durante la introducción. Muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que ya no hay más preguntas. Y de antemano, pues queremos agradecerle por su participación. Muy bien, yo también quiero agradecer también el espacio, a toda la organización, a todos los que participaron. Eh, yo siempre estoy muy contento de poder apoyar en lo que sea y creo que este congreso es una excelente iniciativa para biotecnología, tanto en la región como en Guatemala. Entonces, estoy muy contento de haber podido apoyar. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por la organización y por su atención.